ahí y conocer esto. Dice así: distribución de frecuencias y clases. Creo que arriba yo. Dice, distribución de frecuencias y clases. Dice, cuando se recopila un conjunto grande de datos, resulta útil distribuir en clases o categorías y determinar la frecuencia que corresponde. A esta acción le llamamos distribución de frecuencias para datos agrupados. O sea, hoy día, en lo que trabajamos, el que sacó 6, 60 es 60. 71, 71. ¿Estamos bien? Es un dato y le puse su frecuencia. ¿Así todos bien? Pero resulta que trabajamos con 20, ¿por qué trabajamos con 100 o con 200? Entonces ya a veces no es tan fácil identificar los valores cuando son muchos y trabajar todavía con datos no agrupados, que es lo que hicimos. Entonces aplicamos algo que se llama para datos agrupados. Voy a ir avanzando con ello y si después de eso tienen dudas me dicen, ¿vale? Ahorita vamos a ir viendo los conceptos que conlleva en frecuencia de datos agrupados. Dice así. Miren, el ejemplo habla de la distribución de frecuencias para datos agrupados que muestra el tiempo en minutos que tardan 50 estudiantes en trasladarse de su casa a la escuela. ¿Va bien? ¿Cómo lo interpreto? Es el intervalo de tiempo y esa frecuencia ustedes ya la conocen. Dice así, de 5 a 10 minutos, 12 alumnos llegaron a ese tiempo. ¿Estamos bien? Sí. Puede ser que 10 llegaran en 5 y 2 llegaran en 8, ¿no? Por ejemplo. Y siguen en ese rango o en ese intervalo. ¿Sí estamos bien? Sí. Sí. Y luego dice, de 11 a 16 llegaron 14. ¿Sale? De 17 a 22 llegaron 15 y de 23 a 28 llegaron 9. Con confianza. ¿Alguien tiene duda con esta tablita? ¿Cómo la interpreto? Es el intervalo en el que está, cuántas veces se repitió. ¿Sale? No me importa ahí si fueron muchos del primero o del segundo. Siempre y cuando esté en ese intervalo, yo lo considero en esa frecuencia. ¿Vale? Entonces, vamos a ir conociendo cada uno de los datos de ellos y con eso vamos a empezar a trabajar. Es aquí donde lo que platicaba hace rato con temas. O sea, Excel tiene sus limitaciones y sobre todo en estadística, con datos agrupados es donde ya no dio más Excel. Para datos no agrupados, como hace rato te hace todo, medias, medianas, modas, te calcula lo que tú quieras. Pero para datos agrupados que son muy útiles para nosotros y tenemos que verlos, Excel ya no la armó ya. Para Excel no va a entenderme que es un intervalo y cuando yo quiero sacar todos mis datos ya no me lo interpreta. Empieza a aventarme datos así como que sin sentido, ¿no? Entonces ya no es coherente para él. Entonces dice así. Los conceptos son intervalos de clase, cantidades que comprenden entre cierta cantidad analizada. O sea, el intervalo de aquí es de 5 a 10. ¿Estamos bien? Aquí sería de 11 a 16. ¿Vale? Y luego conozco lo que son los límites, el inferior y el superior. En mi intervalo, el límite inferior es 5. ¿Y el superior? 10. ¿Estamos bien? Intervalo, límite inferior y límite superior. ¿Vale? Ya empieza a dice, fronteras de clase. Son los números no presentes en los datos, pero que se hallan en medio del límite superior de una clase y el inferior de la otra. O sea que, vamos a decir, ¿cómo estábamos anteriormente? O sea, estábamos de 5 a 10, de 11 a 16, 17 a 22 y de 23 a 28. ¿Estamos bien? Estos que están aquí son límites inferiores, estos que están aquí son límites superiores. Si yo lo pusiera así como extendido, saldría un 5 a 10, como en un cuadrito. ¿Estamos bien? Y aquí metería yo lo que dijera de 11 a 16. ¿Estamos de acuerdo? Justamente esto que está aquí es una frontera, así de fácil. Como las fronteras de Estados Unidos y México y como la frontera de lo que queramos, ¿no? Entonces, esto que está aquí en la frontera, ¿sí? Cuando yo haga algunas gráficas, para mí va a ser muy importante la frontera. Y es muy fácil de calcularla. Si está entre 10 y 11, pues justo a la mitad. Entonces, ¿cómo sería la frontera superior de aquí? 10.5. ¿Estamos bien? Sí. ¿Y cómo sería la frontera inferior de aquí? 10.5 también. O sea, la comparten. En resumidas cuentas, la frontera superior es sumarle 0.5 al límite superior. ¿Estamos bien? Y la frontera inferior es restarle 0.5 al límite inferior. Vamos con este. ¿Su frontera superior cuál sería?
22.5. ¿Y de este cuál sería su frontera inferior? 16. 16.5. ¿Dudas con eso? Entonces ya vimos. Intervalo, límite inferior 5, límite superior 10, frontera inferior 4.5, frontera superior 10.5. ¿Vale? Entonces, ya diferenciamos, es lo que hablamos ahora, límites y fronteras, algo diferente. En aquel ejemplo, ¿cuál es el intervalo de clase? Así ¿De 5 a 10? como está allá. De 5 a 10. Y de 6 es otro intervalo. ¿Mande? Y de Ándale, 11 entonces sí, otro intervalo. Sí, es correcto. Entonces vamos a intervalos de estos. Lo que lo comprende. ¿Es intervalo o intervalo? Pues yo he buscado y los dos son válidos. Intervalos. Okay. Como los árboles. Hay que buscarlo, ¿verdad? ¿Cómo qué? Como el viniste y el veniste, ¿no? Las dos son válidas también. Viniste y veniste, ¿en serio? ¿Y veniste, las dos son válidas? Los dos son válidos ¿Qué gramaticalmente. vienes? Para conjugarlo, el presente no existe, el presente es vienes y el pasado es vienes. Los dos son válidos. Sáquela. Sí, de verdad. Ay. Muy bien. Después de que me hayan explicado la vida, señorita. Sí, son válidos, te lo juro, en serio. Bueno, ahí está, muy bien. Continuamos. ¿Y cómo es? ¿Muéranse o muéranse? Sálganse o sálganse. Entonces ahí está, muy bien. Después de eso es la amplitud, entonces fronteras, intervalos, límite inferior, límite superior, frontera inferior, frontera superior, ¿sale? Sí. Luego voy a brincarme a algo que se llama marca de clase, ¿sí? La marca de clase es el valor intermedio, el que está en la mitad, dentro de su mismo intervalo, ¿no? Entonces es muy fácil sacarlo. Límite inferior más límite superior entre 2. Ahorita copia. Por ejemplo, mi marca de clase en el intervalo de 5 a 10 sería 5 más 10, 15. Entre 2, 7.5. Errores en calculadora. Tengo que ponerle 5 más 10 igual entre 2. ¿Sí estamos bien? Recuerden que su calculadora es primero los paréntesis, luego multiplicaciones, divisiones, luego sumas y restas. Vamos a pagar porque ya es el último día, luego los intereses están muy altos. Ok, entonces va, marca de clase, límite inferior más límite superior, igual entre 2. Si no se los da, del igual se van a equivocar, ¿sale? Y ustedes fíjense, es muy sencillo, siempre la marca de clase está justamente en medio de los intervalos. Si yo lo hago diferente y me di cuenta que ya me salí, por ejemplo, que me había dado 12, en algo me equivoqué. O sea, tiene que estar en medio, ¿sale? ¿Dudas con marca de clase? ¿Todo bien? Bueno. ¿Ese para qué sirve? Uy, para muchas cosas. Vamos a trabajar, no, en serio, no, de verdad. Vamos a trabajar lo que cuando vayamos a la medida de tendencia central, medias, medianas y moda, ahí te lo van a pedir. Porque justamente esas medidas buscan la mitad, y la mitad se encuentra en la marca de clase. La mitad de tu intervalo. ¿Sí? Ahorita les voy a dar todas las herramientas para que luego que las apliquemos, ya vean de dónde se aplican. ¿Vale? Muy bien. Y luego vamos a aprender a sacar justamente nuestra tabla de datos agrupados. Como hemos visto, tenemos varios datos y es necesario utilizar intervalos para acceder más fácil a los datos. Sin embargo, muchas o pocas clases podrían confundir el patrón y por tanto no daría una claridad en el análisis. Miren, ¿de qué se está tratando esto? Hagan de cuenta que nos dan muchos datos y yo voy a sacar mi tabla de datos agrupados. ¿Estamos bien? Como el que hicieron hace rato ustedes, es una tabla de datos no agrupados. Tenía la calificación de 60, 65, 70, etc. No hay un intervalo, o sea, ustedes nunca vieron un de 60 a 68, ¿verdad que no? O sea, era solamente un número. Eso es lo que hace que sea una tabla de datos no agrupados, no son agrupados. Lo que tengo que hacer es agruparlos. Entonces, ese paso de hacerlo de no agrupados a agrupados es lo que yo tengo que saber. O sea, ¿cómo es que yo hice de 5 a 10? ¿Por qué? O sea, ¿por qué utilicé ese tamaño, ese ancho de clase? Entonces, justamente eso es lo que vamos a ver hoy. O sea, vamos a trabajar en cómo buscar, qué manera sacar el número de clases. Para ello hay muchos métodos, ¿sí? La biografía de ustedes nos sugiere un método, que es el que les voy a enseñar primero. Y tiene muchos problemas a mi juicio. Y les voy a enseñar otro que para mí es mejor, ¿no?
Y creo que es el que debemos usar para nuestros casos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver los dos juntos. Miren. Dice así. En general, el investigador decide cuántos intervalos de clase formará con base en su conjunto de datos. Conviene emplear de 5 a 20. O sea, desde ahí la teoría de ese método está como que, o sea, ¿cómo voy a saber yo que de 5 a 20? O sea, es muchísima diferencia entre 5 a 20. Ahora, mi experiencia como encuestador, como investigador de estadística, pues se va a dar el paso del tiempo. O sea, como para hacerlo por primera vez no sabré cuántas usar. Entonces, para el caso que vamos a hacerlo juntos, pues voy a dar un número de intervalo, ¿no? Para que lo hagamos. Y el otro método que vamos a ver les da justamente cuántos van a hacer, ¿vale? Entonces, dice así. Paso número 1. Vamos a calcular la amplitud de clase. Y se usa la fórmula siguiente. Es el rango entre el número de clases. ¿Y cómo saco el rango? Es el dato de mayor valor menos el dato de menor valor. ¿Sí? Y lo divido entre, disculpen, el número de clases que voy a analizar. Por ejemplo, si yo tengo una tabla que funciona de 50 como mínimo hasta 102, el dato mayor es 102 y el dato menor es 50. ¿Sí? En el que habíamos visto hace rato con ustedes, el dato menor creo que era 98 y el menor era 61. ¿Estamos bien? O sea, eso sería el dato mayor y el dato menor. ¿Sí? De ahí voy a sacar entonces mi rango. Y luego lo divido entre el número de clases. ¿Sí estamos bien? Aquí está el problema. ¿Cuántos voy a poner ahí? O sea, me dicen de 5 a 20, pero ¿qué tal si use 5 y qué tal si aquí uso los 20? Pues la diferencia va a ser enorme cuando haga mis cálculos. Entonces, para efectos de lo que es la práctica, vamos a manejarlo con 6. Y entonces hago 102 menos 50 igual entre 6 y me da 8.67. ¿Sí? Y entonces lo que hago es redondear. Redondeamos como siempre, 8.5 se va para arriba y 8.5 hacia abajo, pues ya se baja el número. Entonces aquí sería 8.67, pues lógicamente redondea el número 9. ¿Estamos bien? ¿Y al redondear no varía? No varía mucho, no. ¿Sí varía? Sí, sí varía. Sí varía. Pero no puedo manejar, mande. ¿Y eso afecta En el cálculo ya no. O sea, sí varía, pero cuando tú entregas tus resultados, ya los cálculos no varían lo suficiente para que no sean analizables, no se deben entender. O sea, no es relevante, pues, propiamente. Sí varía, pero ya no es relevante manejarlo así. Mande. ¿Siempre vamos a redondear para más o depende del valor si es 8.4? Es correcto. Sí, como tus calificaciones. O sea, un 8.5, un 8.4, 8.3, pues lo bajamos. Igualito. ¿Sí? Ok. Entonces, este método que está aquí acaba ese método, ¿no? Ahí está. Ya pedimos el ancho de clase o la amplitud y con eso vamos a trabajar. Lo que vamos a hacer a continuación, que les presento aquí, justamente es empezar a hacerlo. Voy a borrarlo aquí porque luego lo revuelvo. Este borrador aquí estaba, ¿verdad? Entonces, ¿qué hice? A ver si recapitulamos. De todos mis datos, agarré el dato mayor, le resté el dato menor y lo dividí entre el número de clases que yo quiero que salgan. ¿Estamos bien? Y entonces redondeé. Una vez analizado eso, lo que voy a hacer es armar mi tabla de datos agrupados. Y empiezo así. ¿Es el plumón? ¿No es el pintarrón? ¿O es el maestro? ¿Es el aire? A ver, vamos a regresar a lo que vamos a llamar nosotros. Quiero que lo... Esto es lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? O sea, tengo que entregar un dato menor, un dato mayor. Un límite inferior, un límite superior. Otro límite inferior, un límite superior. ¿Sí estamos bien? Eso es lo que vamos a construir nosotros. No lo tenemos. Tenemos nada más todos los datos que van desde el 50 hasta el 102. Esto voy a construir. ¿Sale? Vale. Resulta que... Ya lo calculé. Resulta que todo empieza en poner el límite inferior de aquí. ¿Cuál será el límite inferior que voy a usar aquí? 50. Ahí está, el 50. ¿Estamos bien? Y luego voy a sacar el límite inferior del que sigue. ¿Cómo lo hago? Le sumo mi ancho de clase.
50 más 9, 59. ¿Sí estamos bien? Y me voy con el otro, 59 más 9, 68. 68 más 9, ¿sí muy bien? Sí. 77 más 9, 86 más 9, 95. ¿Mande? 95 más 9. ¿Sí estamos en todos? Sí. Bueno, entonces, ¿aquí qué nos falta sacar? Eliminas. ¿Cómo creen que lo vamos a sacar? Ándale, así de fácil. O sea, si este va del 50 a un número y otro empieza en 59, quiere decir que aquí va a ser el número 58. ¿Y el de aquí cuál va a ser? 67. 67. ¿Sí vieron? ¿Y el de aquí cuál va a ser? 76. ¿Y el de aquí? 85. ¿Y el de aquí? ¿Y el de aquí? ¿Tendrá caso seguir? ¿Por qué no? Porque ya llegamos a 102. Entonces, este ni caso tenía. ¿Sí estamos bien? Me paso y ya. No tuvo caso ponerlo eso. Nada más lo usé para sacar el ¿Sí estamos bien? Sí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Con confianza? ¿Todo bien? Dime su examen, Va a ser pan de todos los días. Ok. Entonces lo que hice fue dato mayor menos dato menor igual entre el número de clases que para el ejercicio vamos a dime. ¿Por qué no está 102 en lugar de 103? Ah, mira lo que. Ahí te vamos un segundito. Gracias, te lo vemos. Dato mayor menos dato menor igual entre el número de clases. Hago justamente el resultado y hago el redondeo. ¿Por qué no estará el 102? Y hago el redondeo. ¿Por qué no está 102? Pues porque redondeé. ¿Sí? Y justamente en mi caso redondeé para arriba, entonces ahí está. ¿Sale? O sea, ya los valores que di, era como que voy a agarrar un número, lo dividí, pero hay un pedacito ahí que quedó. Ahora, para analizar esto es así. Muchos estadísticos lo que hacen es, justamente como yo hice, mantener en todas el mismo ancho de clase como está aquí, ¿de verdad? Y otros no. Lo que hacen es que dicen, pues qué caso tiene que ponga un 103, si no va a existir ese valor, y entonces lo borran y ponen un 102. Las dos cosas son aceptadas, o sea, matemáticamente las dos cosas son aceptadas, ¿sí? Porque cuando yo haga mis cálculos, todo va a estar relacionado con el ancho de clase y eso va a forzar a que la tendencia sea igual. Ahorita que vayamos viendo se van a dar cuenta, ¿no? Entonces, a mí, me agrada más que todos los anchos de clase sean igual, ¿sí? Para trabajarlos. ¿Dudas aquí con confianza? ¿Algo más? ¿Todo bien? ¿Sure? ¿Sencillo? Sí. Digo seguros para que no me entendió. Vale. Muy bien, entonces seguimos. Aquí ya la ven, ahí está. ¿Sí? Y ahí puse 102, ¿verdad? Bueno, ahí está. Después se requiere asignar cada intervalo de clase una tabla de frecuencias como hemos aprendido. Bueno, ahorita vamos a trabajar esto. Ahí está. Este método que les enseñé, si acaso hoy vemos otro método y si no lo vemos la siguiente clase, ¿no? Este método que aprendimos, no sé qué creo que hagan en el examen. No sé el otro método en el examen. Dice así. Vamos a conocer cada uno de los datos de estas tablas de frecuencia y despedazarlos, que es con lo que tenemos que trabajar para la siguiente clase. Esos son los intervalos de confianza, ¿verdad que sí? Y esta es su frecuencia, el total de datos. ¿Hasta ahí dudas? Vamos a empezar conociendo lo que es una frecuencia acumulada, ¿sí? Y justamente es eso, acumular. La frecuencia acumulada funciona así. Recorro el primer valor y sumo con el que sigue. El 3 más ¿cuál número será? Más 5. ¿Y el 8? Con 2. Y ya terminé. ¿Estamos bien? Voy otra vez, frecuencia acumulada. Recorro el primer valor, sumo con el que sigue, sumo con el que sigue, sumo con el que sigue. Como lo que hice fue acumularlo, lógicamente, siempre el último número de mi frecuencia acumulada tiene que coincidir con tal de datos. Si no, algo hice mal. ¿Estamos bien? Frecuencia acumulada número 1. ¿Sale? Todo lo que les voy a decir lo vamos a usar después. O sea, ahorita tienen que conocerlo para cuando les diga frecuencia acumulada tiene que ser mejor. Y luego viene la frecuencia relativa. Dice que es
Este incluye los mismos intervalos de clase que una distribución de frecuencias, pero utiliza las frecuencias relativas en lugar de las frecuencias reales. Y responde a la fórmula que está ahí, que es frecuencia de clase. ¿Saben ustedes cuál es la frecuencia de clase? O sea, la frecuencia entre la suma total de frecuencias. También ya saben cuál es. En el ejercicio anterior, ¿cuál era la suma total de las frecuencias? 10. ¿Estamos bien? Ok. Entonces hacemos un ejemplito de este juntos, que sería así. En el caso que les pongo aquí es de 50 a 59, y esta es su frecuencia, y lo que hago es sacar la frecuencia relativa. Ahí está. Frecuencia relativa es justamente tomar la frecuencia y dividirla entre el total de frecuencias que está aquí. ¿Estamos bien? Entre cada uno que está ahí. ¿Sale? Para el caso de los que hemos visto un poquito más o recordemos, es como sacábamos un porcentaje. ¿Se acuerdan? Entonces, frecuencia relativa, cada una de las frecuencias entre el total de frecuencias. ¿Sale? ¿Todo bien? Lo voy a subir a la plataformita, como les dije, ya lo checan. Pero bueno. Y el siguiente caso es combinar las dos. Es frecuencia relativa acumulada. O sea, tomo la frecuencia relativa que me tocó y hago frecuencia acumulada de esto. Por eso se llama frecuencia relativa acumulada. Recorro el punto 0,6 y lo sumo ¿con cuál? Con punto 14. Me da este resultado y sumo con este. Me da este resultado y sumo. Y así voy sumando y voy acumulando. ¿De acuerdo? Y el valor que está aquí me da siempre 1 o muy cercano a 1. Punto 99, punto 98,9. Cosas así. ¿Estamos bien? A veces te pasas cuando redondeaste hacia arriba. Pero es muy poquito. 1.01, 1.03. ¿Estamos bien? ¿Qué es lo que hicimos en realidad? Analícenlo. Lo que hicimos fue sacar un porcentaje y luego sumar todos los porcentajes. Cuando tiene que dar el 100%, que es la unidad. ¿Sí estamos bien? En cualquiera de los dos casos, la frecuencia relativa acumulada se podría decir que es como una comprobación. A decir que nuestra muestra es correcta. Pues sí nos serviría así, sí. O sea, que siempre es así, sí. Siempre te hace como comprobación, totalmente de acuerdo. Que si es su uso, no. ¿Estamos bien? No es su uso. No es su uso, no nos sirve para comprobar. ¿Cuál es su uso? Vamos a analizarlo en las siguientes fórmulas. Sí, téngame paciencia. En las siguientes fórmulas vienen las fórmulas y tienen que llenar cada una de esas. Una frecuencia acumulada para calcular. ¿Estamos bien? Sí, téngame paciencia con eso. Entonces, frecuencia relativa divido cada uno de las frecuencias entre total. Y frecuencia acumulada voy acumulando cada una de ellas hasta su sumatoria total, que es 1 o muy cercano a 1. Si se alejaron de 1, en algo se equivocaron, que es justamente los numeritos, ¿no? Vamos a tratar de manejar en estos casos 2 decimales para que lo pongamos de acuerdo. ¿Sí? Ya los que traen Excel, pues ya les voy a ayudar un poquito. Bueno, ahí Es está. nada más como para saber qué porcentaje de todo ocupa cada clase, ¿no? ¿Sí? ¿Va a servir para eso? También va a servir para eso. El pastel. El pastel lo vamos a graficar también de esa forma. Muy bien, jovencita. Quisiera exentarte, pero me voy a quedar con los ganas. Muy bien, continuamos. El otro es marca de clase que puse ahí, que ustedes ya lo saben sacar, lo vimos hace un momento. Marca de clase, ¿cuál, cómo les dije? En sí. A ver cómo. Ándale. Límite inferior más límite superior igual entre 2. Y fíjense que todos están en medio de los valores que están ahí. Entre 50 y 59, pues 54.5 y así nos vamos. ¿Estamos bien? ¿Dudas hasta ahí? Sí, sí. ¿Qué me falta? Ya es todo. Viene la actividad, miren, ahí les va. Ahí está la tablita, no la pedí que calculen, en la siguiente clase lo hacemos, o si alcanzamos hoy mismo, yo no tengo problema con eso. Y van a encontrar. Ahí está. Ahí me pasé. Frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada, marca de clase, límites inferiores, límites superiores, fronteras inferiores y fronteras superiores. ¿Sale? ¿Dudas? La frecuencia Préstame una pluma. Eso la voy a sacar de Para estos casos, sí. Ahorita que vamos a trabajar, sí. Para la siguiente actividad que vamos a hacer, tú la vas a calcular. ¿Sí? ¿Está bien, no? ¿Qué? Para que no se aburra el primer día. Entonces ahí está. Es que normalmente empiezo a hacerlo. Ay, ¿qué sonó? ¿No? Ya vimos. No quería trabajar.